Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Blanca y hoy les traigo esta cartuchera porta lápices, porta cosméticos. Está confeccionada en lona, pero pueden utilizar el material que más les guste. En su interior le coloqué una tela para forro que se llama gros. Para la parte externa vamos a cortar una pieza de 29 por 24 centímetros. Y para la interna vamos a cortar dos piezas de 29 por 12.5 centímetros. Además, dos topes para los cierres de 5 por 8 centímetros y un cierre de 29 centímetros. Para comenzar la confección vamos a colocar el derecho del cierre con el derecho de la tela externa por uno de los lados y el forro sobre el revés del cierre y cosemos. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Ahora unimos el otro lado del cierre con el otro lado de la tela y en el revés del cierre colocamos la otra pieza de forro. A este lado también le vamos a pasar un pespunte. Le colocamos el deslizador lo pasamos dos veces para que ambos lados nos queden bien cerrados. Luego cosemos la parte del forro, pero dejaremos una abertura más o menos de 15 centímetros para luego darle vuelta. Cosemos los topes de esta forma. Lo siguiente que haremos será marcar el centro de la pieza externa. Después vamos a llevar el centro del forro y la pieza externa hasta donde está el centro del cierre. Le colocamos los topes en ambos lados de esta forma, sobre el cierre bien centrados. Luego unimos todas las piezas con una costura. Le damos vuelta y acomodamos bien todas las esquinas.
Lo siguiente que haremos será marcar 1.5 centímetros en cada una de las esquinas, así de esta forma. Lo podemos hacer también del otro lado. Luego vamos a abrir así, de esta manera, centrando bien la costura y vamos a sujetar. Luego cosemos por encima de la marca. De esta forma se lo haremos a las 4 esquinas. Después cortamos de esta forma dejando un margen de 0.5 centímetros. Le damos vuelta nuevamente hacia el lado revés, acomodamos y vamos a marcar una línea de 5 centímetros de extremo a extremo. Esto lo haremos en los 4 lados. Y le pasamos una costura sobre la línea a cada una de ellas. Cerramos la abertura . Le damos vuelta y así queda lista nuestra cartuchera. Espero que te haya gustado esta forma simple de hacerla y que compartas el video para que tus amigos también puedan verlo. Hasta la próxima.